En el vídeo de hoy nos introducimos en el trasfondo de los Eldar y será el primero de un episódico sobre esta raza alienígena. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y a todas, Wargamers. Manu desde Málaga Wargames. ¿Cómo estáis? Bueno, que la llama de Asurian os caliente en invierno. Como he dicho, vamos a hablar del trasfondo de los Eldar, pero antes de nada voy a aclarar un par de cosas, ¿vale? En primer lugar, quiero pediros disculpas por mi ausencia la semana pasada, ¿vale? He estado bastante malucho y con varias movidas y me fue imposible, literalmente durante varios días, imposible grabar porque estaba sin voz. Entonces se lo comuniqué a Max y bueno, sintiéndolo mucho, tuvimos que prescindir de vídeo mío esta semana de trasfondo. Aparte estaba un poco atrancado sobre cómo seguir la serie porque ya me vais conociendo y me gusta que el tema del trasfondo sea ordenado y yo quería seguir un eje semicronológico, por lo menos argumental, en el sentido de ir desarrollando el universo de Warhammer desde, bueno, cierto esquema organizativo que yo me había planteado y no sabía muy bien si continuarlo ahondando más en teoría sobre el origen o mi percepción sobre cómo evoluciona a partir de lo que comenté, o introducirme ya de lleno en el trasfondo de alguna de las razas, ¿vale? Al final he optado por lo segundo porque creo que no había mucho más que aportar en el sentido de lo que mencionaba primero, ¿vale? Vale, siendo esto así y quedando esto dicho, he optado por los Eldar porque, bueno, por varios motivos. El primero de los cuales es que sé que no son la raza más antigua, digamos que yo considero más antiguos a los Necrones, pero todavía no tenemos códex de Necrones, ¿vale? Y me gustaría aprovechar, digamos, esta serie de trasfondo y tal, sino cómo se está actualizando, ¿vale? Agrupar todo el contenido en un solo vídeo, en una sola serie, porque no querría tener que desdecirme, por así decirlo, más adelante de cosas que ya haya grabado. Entonces, bueno, como ya tenemos el códex de los Eldar de octava en el mercado, al cual he tenido acceso porque además estoy con un proyecto de ejército Eldar, algo así como un commission para un amigo. Le estoy arreglando, de hecho en estos instantes estoy pintando un serpiente mientras grabo, ¿vale? Tengo que ir un poco multitarea porque si no, no me puedo permitir el lujo de grabar. Y bueno, pues estoy muy metido en el tema Eldar últimamente y además me parece que tienen más chicha que los Necrones, ¿vale? Lo voy a decir así simple y llanamente, en mi opinión. Lo siento por los fans de los Necrones, pero los Eldar tienen un trasfondo más rico, tienen un papel más predominante en el desarrollo del trasfondo y aportan más personalidad al universo de Warhammer 40.000. Los Necrones, pues bueno, a mí me gustan, están muy bien y tal, pero vamos a esperar a que se haga el códex para meternos en detalles con ellos, porque básicamente su papel en lo que es el desarrollo del trasfondo que conduce hasta el punto actual, ¿vale? Y que es lo que a mí me interesaba que entendieseis y vieseis y repasásemos juntos para entender el universo de Warhammer, pues ya está finiquitado básicamente. El tema de la guerra en los cielos, los Eldar, digamos, se establecen como raza preeminente y ellos pues abandonan, digamos, la escena y se meten en sus criptas de éxtasis, pues hasta que surja algo que los despierte, ¿no? Vale, aclarado todo esto, os voy a comentar que este vídeo tendrá dos partes, ¿vale? En el primero, perdón si se escucha algún ruidito de fondo mientras pinto. El primero, en este vamos a ver a los Eldar como un conjunto, ¿vale? En plan en general.
También deciros que me voy a centrar en tema Craft Worlds, ¿vale? Hablaremos sobre Inari y hablaremos sobre Arlequines. No vamos a hablar tanto sobre Eldar Oscuros, porque ellos tendrán su propio vídeo. Y sí, básicamente es eso, ¿vale? En este vamos a hablar de muchas cositas sobre los Eldar, pero no vamos a hacer una pormenorización muy detallada sobre, bueno, sobre unidades, una tipo revisión de códex, ¿vale? Eso consistirá más bien en la segunda parte del vídeo, en el que hablaremos pues de otros elementos del trasfondo Eldar más estructurados en los tipos de tropas y en los tipos de miniaturas y en ese tipo de cosas, ¿vale? Muy bien, pues concluir. Muy bien, los Eldar son una raza de... y aquí encontramos el primer chiste. Una raza que se suele denominar humanoides, pero si lo pensáis bien, más que ser una raza humanoide, nosotros somos una raza similar a los Eldar, ya que los Eldar son, quiero decir, sus rasgos y sus características y su evolución es mucho más antigua que la de los humanos, y en todo caso somos nosotros los que nos parecemos a ellos, ¿no? Y no ellos a nosotros. Vale, son una raza, pero bueno, a mí me gusta reflexionar sobre estas cosas. Sin embargo, podemos decir que son humanoides, ¿vale? Tienen pues una estructura física muy similar a nosotros, pero son mucho más altos, esbeltos y gráciles que un humano. Y bueno, sus rasgos faciales, sus orejas puntiagudas, pues tienen bastantes diferencias, ¿vale? Bueno, ahí se empieza a delatar su naturaleza completamente alienígena e inhumana. Sin embargo, las diferencias que nos separan de los Eldar no son tanto físicas, que también, dado que la biología de los Eldar parece diseñada por una mano mucho más exquisita que la que diseña los humanos, ¿vale? O el proceso evolutivo es muy distinto. De hecho, los magos biólogos del Imperio especulan con que puedan provenir de algún tipo de raza de aves o reptiles, ¿vale? No son mamíferos tal y como nosotros lo somos. Nosotros entendemos el término de mamífero. Y tampoco tenemos muy claro cómo funciona la reproducción y la gestación de los Eldar. Sí que sabemos que son al ser seres tan longevos y tan psíquicamente activos, que ahí es donde iba con lo de las diferencias más gordas, sabemos que sus periodos de gestación y maduración son muy largos, ¿vale? Pero bueno, sus vidas son muchísimas más longevas que las de los humanos, así que por esa parte pues se compensa. La cosa es que su apariencia humanoide no es más que eso, ¿vale? Una mera apariencia, que además, como ya digo, a mi manera de ver las cosas no es que sea humanoide, sino que la nuestra es un poco Eldari. Muy bien, los Eldar, ¿vale? Su psique, su sistema nervioso, su percepción del universo y de la realidad que los rodea, está muchísimo más desarrollada que la de un humano, a niveles inimaginables, ¿vale? Aquí tenemos que tirar de nuestra imaginación y dejarnos absorber por el rico trasfondo de Warhammer 40.000. Se simplifica un poco cuando se ve a los Eldar como elfos espaciales, ¿vale? Y sin embargo esa es la primera idea que los desarrolla. Los Eldar, voy a seguir centrándome en su psique porque tiene un trasfondo tan rico que a veces es fácil no querer abarcarlo toda la vez y perderse un poco. Tienen una capacidad de sentir emociones, de desarrollar experiencias tanto sensoriales como emocionales a todos los niveles que nosotros no podemos empezar ni apreciar, que los marcan, ¿vale? Los marcan psíquicamente y determinan sus periodos tan largos de vida. Imaginaos por un momento
la mayor alegría que os habéis llevado en vuestra vida, intentar revivirla. Intentar revivir también o pensar en el periodo de vuestra vida a nivel emocional más turbulento, más duro y más de cuestionaros las cosas y no sé, la época más chunga que hayáis tenido en vuestra vida, de estos momentos que puedes tener a veces, no sé, bueno, vosotros, yo los he tenido, en los que de lo rayado que estás parece que te da la sensación de que te podrías volver loco, ¿no? Pues todo esto no se acerca ni a la 10ª parte de lo que un Eldar puede llegar a sentir, ¿vale? Los Eldar sienten el triunfo, la alegría del progreso en una disciplina cualquiera en la que quieran embarcarse, sienten la embriaguez de ver un paisaje bonito, de embelesarse ante una obra de arte propia o ajena, de saborear algún tipo de logro físico o deportivo, de sentir el tacto de un amante, ¿vale? A un nivel tan sutil y a la vez tan bruto, tan puro, en grado de sensación y de experiencia, que nosotros somos como seres medio impedidos, ¿vale? A sus ojos. Estamos medio ciegos, medio sordos, medio privados de tacto, de capacidad de reconocer la experiencia, la belleza y lo terrible del universo. Asimismo, y en el sentido de lo terrible, un Eldar puede experimentar la desesperación en un pozo más profundo que el de cualquier humano, ¿vale? Pensad, yo que sé, hay gente por ahí que, bueno, lo pasa muy mal, se sube en una depresión horrorosa y no sale, y no es capaz de salir. Pues para un Eldar eso puede llegar a ser mucho peor que para un humano, ¿vale? No sé, la desesperación, la rabia, el odio, todos hemos sentido alguna vez esas emociones y bueno, si sois personas apasionadas y tal, pues os ha podido pasar que, joder, que la sensación te envuelva por completo y parece que te pueda engullir. En el caso de un Eldar esto es literal, ¿vale? La psique Eldar es tan poderosa y está tan abierta a experimentar cosas que eso de hecho les puede suceder. Me estoy a lo mejor enrollando, poniéndome un poco poético en todo esto, porque los Eldar son muy así, ¿vale? Son muy poéticos y hay que intentar entenderlo con esta aproximación, desde mi modo de verlo. Y me interesa mucho porque me gustaría, aparte de hablar de los Eldar, vamos a hablar, como no, de Slanes, ¿vale? Que es un elemento crucial en el trasfondo para entender a los Eldar. Y me interesa que nos metamos en estas sutilezas para luego definirlo. Muy bien, pues ahora imaginaos también, ¿vale? Quiero que sigamos imaginando y profundizar un poquito más en esto. Que tenéis como 1000 vidas de humano, ¿vale? 1000 vidas para experimentar todas estas cosas. O sea, en tiempo físico es muchísimo tiempo. A mí me entristece pensar en la mortalidad humana. Me imagino que, como a todos a veces, simplemente, y desde cierta edad, ¿no? Lo que más me entristece en la mortalidad humana es pensar que yo no voy a tener tiempo para hacer todo lo que me gustaría hacer en esta vida, en el sentido de que, fijaos, a mí me gustaría tener toda una vida de tiempo para aprender a pintar miniaturas a un nivel que, bueno, que cortase el aliento, ¿no? Pero también me gustaría tener tiempo para pasar, pues, con mis seres queridos experiencias de todo tipo. Para desarrollarme, a mí me gusta mucho el deporte, ¿vale? Para desarrollarme físicamente hasta unos niveles de élite y más allá. No lo sé, leer todo que se ha escrito en el mundo. Bueno, hay cosas malas, ¿no? Pero leerlo todo y deleitarme
con cada cosa maravillosa que hay en el mundo, porque además yo tengo la convicción personal de que hay muchas cosas que si les dedicas atención te pueden sorprender por la complejidad que tienen y por lo que te pueden llegar a aportar y enriquecerte, ¿no? El drama humano es este. Nosotros tenemos un tiempo limitado en este mundo y tenemos que elegir lo que hacer con él. Ahora imaginaos que no necesitáis elegir, ¿vale? Que estáis privados de esa cuenta atrás y de esa mortalidad. De hecho, esto es literalmente así al principio de la civilización Eldar, porque cuando un Eldar moría, ¿vale? Su alma se disolvía plácidamente en la disformidad y renacía en otro cuerpo, de forma que volvía a tener toda una eternidad prácticamente para, en fin, para volver a experimentar, volver a aprender, un renacimiento en el mejor de los sentidos posible, ¿no? Perdón. Vale, entonces, sentando estas bases, ¿vale? Porque insisto que hay que ser un poco poético y utilizar la imaginación para entender el trasfondo Eldar. Empezamos a entender un poco cómo son los Eldar, por qué hacen lo que hacen y por qué son como son, ¿no? Esta potencialidad tan tremenda de ellos, ¿vale? Tenía aparejadas ciertas desventajas, ciertas taras que demostrarían ser muy profundas, muy profundas. Los Eldar, como digo, tienen toda una eternidad para, en fin, satisfacer su curiosidad, sus deseos, sus inquietudes, experimentar sensorialmente, bueno, a todos los sentidos. Y tenéis que ser sutiles cuando pensáis en estas cosas, ¿vale? Me da un poco de coraje cuando se quiere reducir al absurdo el tema de los Eldar o de Slanesh con que hacían orgías y tal. Es probablemente también el sexo es una cuestión que como estímulo sensorial y emocional es muy, muy poderosa, pero vamos a no ser tan simplistas, ¿vale? No pensemos solo en esto. Podéis pensar incluso en los 7 pecados capitales típicos, ¿vale? Seguramente los Eldar tendrían una infinidad de cultura también relacionada con... A mí me gusta imaginarlo así, ¿vale? Con gastronomía, con saborear cosas, con paladear delicias de todo tipo. Tendrían toda una cultura que fuese súper al detalle, más allá de los... Tenéis que pensar que esto sobrepasa lo humano siempre, ¿vale? Y pensad en alguien muy exquisito con la música, ¿vale? Con la música, con los matices de una música muy sofisticada, todos los géneros que hay, todos los tipos que hay, todo lo que las emociones que te puede provocar cada una. Pues cada Eldar con una eternidad para ahondar en cualquier aspecto artístico, sensorial, de otro tipo, ¿vale? Más físico, más relacionado con una actividad física, con cualquier cosa. Estaba al alcance de él profundizar todo lo que quisiera en todo lo que quisiera. Y las implicaciones de esto son muy grandes, ¿vale? Quizá me repita un poco o me puedo poner un poco pesado poniendo ejemplos, pero quiero que lo sintáis, ¿vale? Quiero que veáis esto como desde mis ojos, que por eso os estoy narrando yo en este vídeo. Los Eldar tienen esa potencialidad. Y esa potencialidad, como digo, tiene una cojera tremenda, ¿vale? Que es que, y con esto me estoy adelantando un poco, pero es el resumen de los Eldar, ¿vale? Teniendo un imperio galáctico que nadie discute y nadie puede rivalizar con él, librados de del peso de tener que proveerse para sí mismos. Es decir, los Eldar tenían una vez conquistada la galaxia y pasado el tiempo tenían una sociedad tan tecnológicamente avanzada y tan rica que no necesitaban ningún miembro de su sociedad, ni el Eldar de más humilde estirpe, tenía la necesidad de producir, ¿vale? Perdón.
Sigo un poquito tocado de la garganta. No tenía la necesidad de producir para él mismo, no necesitaban producir sus materias primas, ni cocinar, ni hacer ningún tipo de, bueno, de actividad mundana que requiriese disciplina, que requiriese constancia, que requiriese, bueno, que aunque fuese un engorro, los mantuviese atados un poquito a la realidad más mundana y más cotidiana, ¿vale? Ningún miembro de la sociedad Eldar necesita hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora a todo lo anterior tenéis que añadirle la imaginación de que sois ricos, ¿vale? De que cualquier capricho o deseo que podáis tener puede ser satisfecho, al momento, sin esfuerzo ninguno. ¿Qué pasa con esto? Pues claro, como muchos estaréis pensando ya, esto no es bueno, ¿vale? Esto no es nada bueno, porque pierdes el contacto con la realidad, dejas de apreciar el esfuerzo que suponen las cosas, te vuelves indolente, te vuelves caprichoso, te vuelves decadente. Y si a eso le sumas toda esa potencialidad para ahondar en todo lo que tú quieras, cuando tú quieras y teniendo todo el tiempo del mundo disponible, ¿vale? Y con esa mente tan privilegiada, tan sobrehumana a tu disposición, ¿qué pasó? El resumen, ¿vale? Más tosco que puedo hacer es que los Eldar se aburrían. Los Eldar dejaron de verse satisfechos por su naturaleza tan maravillosa y tan avanzada, y ya no les bastaba con experimentar de forma, digamos, bueno, académica o atlética o sensorial, cosas que ya habían experimentado, que estaban al alcance de todos, ¿no? Que no les requerían ningún esfuerzo ni mucha dedicación. Es decir, perdón por las toses. Imaginaos un Eldar que fuese un artista durante un montón de sus vidas, estuviese dedicado a buscar el arte, ¿no? En el universo, y su manera de expresar arte y no sé, de esculpir cosas increíbles con sus mentes, porque además los Eldar, y esto es importante decirlo, no trabajan con las manos tal y como los humanos, ¿vale? Todo acto que el Eldar lleva a cabo está íntimamente ligado a una potencialidad psíquica que tiene bastante importante, más que la de un psíquico humano normal. O sea, un Eldar que ni siquiera manifiesta habilidades psíquicas tiene una potencialidad psíquica más notable y más profunda y más dada a interactuar con su propio cuerpo y con lo que le rodea que un psíquico, por ejemplo, un psíquico autorizado de la Guardia Imperial, ¿vale? ¿Qué pasaba entonces? Que una vez alcanzada la perfección o la totalidad, estando todo lo inmerso que podían estar en una disciplina, empiezan a darle, ¿cómo decirlo?, un nuevo enfoque basado en retorcer para, digamos, autoestimularse, ¿vale? Retorcer y profundizar de forma un tanto extraña en sus pasiones y las que van desarrollando a posteriori, que cada vez son más turbias, más extremas, más implicadas con sentir cosas de forma extrema que con experimentar, ¿vale? Sencillamente. Imaginaos un Eldar dedicado al arte durante buena parte de su tiempo vital, que como hemos dicho era muchísimo, que alcanza pues la cumbre de su arte, de su profundización en ello, y bueno, por lo que sea, porque no le atrae otra senda o por el propio carácter de la sociedad, ¿vale? Y de lo caprichosa e indolente que empieza a ser, pues decide experimentar con extremos y con cuestiones que, bueno, empiezan a ser un poco retorcidas y un poco oscuras, ¿no? Él pues desea pintar cosas
obscenas o llevarlo todo a un nivel de realismo en el que empiece a perder la cabeza. No sé, pintar, querer plasmar la realidad de una persona pintando con su sangre, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo literario que estoy cogiendo un poco libremente, pero que no estoy haciendo spoiler con esto, ¿vale? Yo pienso que no, por lo menos. Pero es algo que estoy tomando un poco prestado de la novela Fulgrim, ¿vale? De la herejía de Horus. En la que se ve un poco algo parecido, ¿no? No al nivel Eldar, pero como muchos sabéis, pues Fulgrim y su legión, los hijos del emperador, sucumben a Slanes. Y bueno, en la novela se describe cómo es también la caída al caos y digamos los pecados que te llevan a abrazar a Slanes de un grupo de humanos que acompaña a la legión. Bueno, pues imaginaos eso, ¿vale? Pero a una escala masiva de una sociedad inmensamente grande y avanzada tecnológicamente y bueno, y como he dicho, pues con el potencial psíquico que tenían y que va desencadenando pues una serie de brechas sociales y de decadencia espantosa que lleva una sociedad pues que ya no tiene preocupaciones, por así decirlo, más que la de satisfacer sus deseos, que cada vez son más extremos, más retorcidos, más insaciables y más inconfesables, pues a crear cultos de placer, al exceso, en fin, una decadencia terrible que, como ya la mayoría sabéis, y si no pues yo os lo relato, lleva a la sociedad Eldar a un punto de no retorno, ¿vale? La sociedad Eldar está profundamente enferma, no puede escapar a su naturaleza y son demasiados siglos de autocomplacencia. Entonces una parte de los Eldar, ¿vale? Que son de los que hablaremos más adelante, empiezan a verle las orejas al lobo, empiezan a ver en lo que se están convirtiendo sus congéneres, en lo que está derivando la sociedad, y empiezan a advertir de ello y de las repercusiones reales y tangibles que está teniendo la actividad de la decadente actividad de la sociedad Eldar en la disformidad, ¿vale? Y de nuevo, sé que me pongo muy insistente, pero recordad, tened en mente esa potencialidad psíquica, esa grandeza del espíritu Eldar, que es a la vez una tremenda falla, ¿no? Pues esto empieza a crear en la disformidad, como reflejo de esta psique colectiva, y como ya hemos hablado en otros vídeos, ya más o menos tenéis una noción de cómo funciona la disformidad, una especie de inteligencia, ¿vale? Una mente inmunda, completamente enferma de saciar sus propios vicios, sus caprichos, algo decadente en el más absoluto de los sentidos, ¿vale? Una decadencia no relacionada con la corrupción física, como Nargel, sino con el espíritu, con el orgullo y con la grandeza, convertido en lo peor de lo peor. Como igual estoy poniendo, voy a poner otro ejemplo que igual os parece un poco absurdo, pero seguro que hay quien lo entiende mejor así. Pensad en estas personas que son estrellas de rock o bueno, gente muy famosa que lo tiene todo, ¿no? Y que muchas veces vemos cómo terminan pues, lo más bajo de lo más bajo, asqueadas de sí mismas, de todo el mundo, y solo quieren, bueno, en el caso humano, autodestruirse, ¿no? En el caso de Slanes sería destruir y corromper todo lo demás, sobre todo corromper. Está muy relacionado con... Es que, claro, los humanos tenemos un límite. Los humanos hay un límite en la decadencia que podemos soportar, tanto física como mentalmente, antes pues de morirnos por sobredosis, como terminan muchas estrellas de rock, o de deprimirnos hasta lo más hondo, de ver que no podemos seguir y derrumbarnos, ¿no?
Esto en los Eldar no tenía límite, ni medida, y ese es el espejo consciente que crean en la disformidad y que da luz al dios del caos Slanes, ¿vale? Como digo, una mente enferma, de orgullo decadente, desmedido y convertido en lo peor de lo peor, en la forma más repugnante que os podáis imaginar que puede tener un ser vivo de buscar placer solo para sí, ¿no? Con un egoísmo infernal. Vale, pues este nacimiento de Slanes, que tiene, en algún momento tiene lugar como un hecho concreto en el tiempo material, en el que se genera una tremenda explosión psíquica, ¿vale? Un aullido primigenio de poder que da Slanes al nacer y que arranca las almas de los Eldar de cientos de mundos en un segundo. En un segundo la raza Eldar se ve reducida a un puñado de individuos que eran los que, advirtiendo y viendo el cariz que estaba tomando las cosas y cómo podían acabar, pues se retiran con todo lo que pueden salvar de su civilización y huyen a bordo de los mundos astronaves, o se instalan en la telaraña o en otros mundos vírgenes, ¿vale? Que colonizan. Cabe destacar que no todos los Eldar se arrepienten de las circunstancias y del estilo de vida que lleva su imperio a la caída, ya que los Eldar oscuros siguen en esa línea, ¿no? Pero encuentran un modo de escapar, de continuar pecando, por así decirlo, porque todo esto tiene un poco, si lo pensáis, un cariz narrativo cercano a lo religioso, como muchas cosas de Warhammer 40.000. Pues bueno, encuentran la manera de seguir con sus pecados, ¿no? Que por eso explicaba lo del término pecados, lejos de las garras de la condenación de Slanes, ¿vale? Que engulle las almas de los Eldar desde su nacimiento, toma gusto por ellas, son como si digamos el alimento en la gestación de Slanes es la decadencia del alma Eldar cuando ya nace, ¿vale? Como un ser completo y casi omnipotente. Su alimento su manjar principal no es solo la decadencia y el exceso de todas las razas que le van a rendir culto, ¿vale? Que no son pocas y no está simplificada a los Eldar. Bueno, los Eldar no es que le rindan culto, sino que lo alimentan, ¿no? Sin quererlo. Pero veremos que hay otras razas que en su momento que rinden culto a Slanes y que, bueno, lo alimentan con sus actividades, ¿no? Malévolas. Pues eso, digo que Slanes se alimenta a partir del momento de su nacimiento, ¿vale? Desde el momento en el que nace y de ahí en adelante se alimenta de las almas de los Eldar, que, bueno, que están destinadas, pues, es el peor de los destinos, ¿vale? Sus almas dejan de fluir por la disformidad y renacer para ser engullidas por un dios hambriento y ser destruidas o asimiladas por lo peor de su reflejo en la disformidad, ¿no? Vale. Tenemos entonces, por resumir, que los Eldar pasan de ser un imperio galáctico tremendamente avanzado, tremendamente longevo y predominante en la galaxia, con unos ciclos de vida, bueno, pues como he dicho, sin parangón, ¿no? Toda una eternidad y un renacimiento, bueno, envidiable, como mínimo, a ser una raza perseguida por la némesis que ellos mismos han creado, el eco de sus pecados,
y dispersas por las estrellas y luchando por la supervivencia, ¿vale? Y divididas en varios grupos. Vale, sobre esto nos vamos a parar más adelante. Quiero decir que ahora que he narrado más o menos lo que es la caída de los Eldar, que básicamente pues es esto, dan vida a Slanes y Slanes les consume. Bueno, esto también tiene se me ha olvidado comentarlo, el hecho patente de que se abre el ojo del terror en el espacio real, o sea, es la caída de los Eldar lo que ocasiona la herida en la realidad, conocida como ojo del terror, que es una singularidad disforme en el espacio real. Esto de alguna forma estabiliza las tormentas de disformidad que sacudían toda la galaxia debido a la actividad precisamente de gestación de Slanes. Y Terra se ve por fin bueno, abierta, ¿no?, a la comunicación con el espacio exterior, y así es como la caída de los Eldar determina el ascenso de la humanidad. El emperador se revela en Terra, decide que es el momento de dar el paso adelante e iniciar la gran cruzada, pero no vamos a decir nada más sobre esto porque ya lo veremos más adelante, y es el turno de los Eldari, ¿no? Muy bien. Hay que decir también que los Eldar como elemento del trasfondo de Warhammer 40.000 y su narrativa, su carácter está determinado por la caída, ¿vale? Básicamente, o sea, los Eldar como raza no se pueden entender sin la caída, pero en el sentido más estructural del término, de a lo que me refiero. O sea, los Eldar, como os comenté en el vídeo de Rock Trader, se conciben al principio pues como, bueno, es una especie de elfos espaciales con un rollo muy relacionado con varios elementos de fantasía que estaban ya hechos, ¿no? De, bueno, gente nómada, aislacionista, pero comerciante a la vez, ¿no? Gente esquiva, pero que bueno, se mueve por ahí a su rollo, con sus misterios, su mitología propia, su carácter de pueblo especial. Y eso, digamos que mantienen ciertos elementos, ¿vale? Sobre lo esquivo, lo huidizo, lo aislacionista del carácter Eldar, pero le dan todo ese toque, bueno, para mi gusto mucho más definitorio, mucho más profundo, más espectacular, más especial para la narrativa general de Warhammer 40.000, de ser un imperio que lo dominó todo, que bueno, supera a los humanos en todos los aspectos, ¿no?, prácticamente, pero cuya superioridad pues es a la vez la fuente de su perdición, que es una perdición que destruyó su civilización tal y como la conocían, y todavía persigue a los restos agonizantes de su raza, ¿vale?, que luchan por sobrevivir. Dicho esto, también cabe decir que los Eldar como elemento en el trasfondo también están pensados así, porque incluso siendo un puñado de supervivientes, son una fuerza a tener muy en cuenta en el universo, ¿vale? Los Eldar se diseñan así porque, en términos muy sencillos de lore, los Eldar están OP. O sea, los Eldar son la leche. Si hubiese un imperio Eldar equiparable al imperio humano, pues no habría espacio para mucho conflicto, porque los Eldar se los comerían con patatas. A ellos, a los orcos, puede que a buena parte de los tiránidos, que como siempre digo, no conocemos la extensión real ni la implicación real del papel de los tiránidos en el trasfondo. Pero bueno, entonces claro, toda su debilidad y su decadencia pues está compensada porque todavía son una raza poderosa, orgullosa, quizá demasiado orgullosa. Esa puede que sea todavía una de sus debilidades, pero con un dominio psíquico tremendo, una conciencia de lo que sucede en el universo, de un acceso, por lo menos una interacción con poderes y con, ¿cómo decirlo?, fuentes de influencia que escapan a la comprensión de muchos de los humanos, ¿no? Y
que son capaces de influir en el destino de muchas razas, de muchas de las otras razas. No vamos a decir tampoco inferiores, pero bueno, desde el punto de vista Elder, inferiores, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, desde mi punto de vista, como digo, eso es los elementos definitorios de los Eldar como elementos trasfondísticos, o sea, son necesarios. Y bueno, el tema de la caída, que da nacimiento a un nuevo dios del caos, que también persigue y condena a la humanidad, que corrompe a parte de ella, ¿no? Me voy de nuevo al ejemplo de Fulgrim y los hijos del emperador. Y que sin embargo le dan pie a emerger como raza dominante en el plantel histórico de Warhammer 40.000, pues me parece que está bastante bien resuelto, bastante bien llevado y personalmente me gusta el papel de los Eldar en todo esto. Y además, como veremos más adelante, bueno, al final es eso, ¿no? Los Eldar no están acabados. Han sufrido mucho, están perseguidos ahora y siempre por sus pecados anteriores, por volver al símil religioso, pero no están acabados, ¿vale? En absoluto. Entonces vamos a ver que la sociedad Eldar, la sociedad Eldar superviviente, se divide en varios elementos culturales a diferenciar, ¿vale? Por un lado tenemos a los habitantes de los mundos astronave, los que vamos a profundizar más adelante en el vídeo, porque nos vamos a basar sobre todo en esto. Bueno, como os decía, me baso en que ha salido el códex, y el códex que ha salido es el de mundos astronave. Luego están los exoditas, ¿vale? Que fueron los primeros de los Eldar en abandonar el antiguo imperio Eldar, cuyos mundos estaban en lo que hoy se conoce como el Ojo del Terror. Y bueno, estos Eldar tienen un carácter, ¿cómo decirlo? Son, por simplificar, los hippies de los Eldar, ¿vale? Es gente que decide que no quiere seguir viviendo en esas condiciones, que valora, pues, digamos, una vida más sencilla, fruto del esfuerzo, del trabajo, de cierta lucha por la supervivencia, porque colonizan mundos, colonizan, perdón. Disculpadme, que entre el dolor de garganta y que llevo un rato hablando estoy un poco liado ya. Pues ellos colonizan mundos, se establecen en ellos, muy en el este galáctico, ¿vale? Alejados del Ojo del Terror, de lo que hoy en día es el Ojo del Terror. Y bueno, los habitan pues de forma nómada, dedicándose al trabajo manual, a la supervivencia, viviendo en un ambiente primitivo que les permite, sin embargo, escapar de esa inercia tan destructiva que puede llegar a tener su psique, ¿no? Cuando se ve complacida así en medida. Tenemos también a los arlequines, ¿vale? Seguidores de Zegorach, el dios que ríe, que se ocultó en la telaraña, y en lo que queda de vídeo vamos a hablar del panteón y de la mitología Eldar, y ya lo dejaremos lo demás para la segunda parte, porque está quedando larguito. Bueno, pues los arlequines, como digo, seguidores de Zegorach, el dios que ríe, uno de las pocas deidades Eldar que sobrevive al nacimiento del Lannes, ya que este se ceba con todas las deidades de los Eldar, es decir, todos los reflejos psíquicos que ellos tenían en la deformidad antes del nacimiento de este. Y bueno, que de alguna manera pues le engaña, ¿no? Es una deidad, me voy a parar más adelante, me gusta mucho. La verdad es que me gusta mucho todo el rollo de los arlequines. Ellos viven en la telaraña, que es una dimensión laberíntica como a caballo entre la disformidad y el mundo real, ¿vale? Digamos que es una estructura que crean los ancestrales dentro de la disformidad, pero aislada de la disformidad, una serie de túneles, por así decirlo, cuyo mantenimiento y creación de nuevos túneles y tal, pues dejan en manos de los Eldar, ¿no? Perdón. Y por último, pues los Eldar oscuros, como ya he dicho, que también viven de alguna manera dentro de la telaraña, ¿vale? Y que han hecho pues una suerte de pacto con el diablo, en el que, bueno, no han abandonado su modo de vida, pero han encontrado la manera de alargar la existencia indefinidamente para escapar de las garras del Lannes, alimentándose del sufrimiento de otras razas, ¿vale? O de sus congéneres.
En cierto modo, ellos siguen las reglas del juego que se establecen con el nacimiento de Slanesh, ¿vale? No hacen trampas, entre comillas, y siguen manteniendo ese modo de vida, a pesar de que, bueno, que saben que están condenados, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es no morir jamás. Si mueren, pues sus almas son devoradas por el gran enemigo y no hay vuelta atrás. El resto de Eldar, sin embargo, han desarrollado una especie de tecnología barra magia, ¿vale? Porque esto ya es, bueno, un tema relacionado con la psicoactividad de los Eldar y con su capacidad de... sus capacidades, ¿no? Que son muchas. De huir del destino tan aciago que se han creado, ¿no? Entonces, cuando un Eldar muere, su esencia psíquica, lo que podemos llamar mundanamente el alma, queda atrapada en una joya espiritual que llevan engarzadas en sus cuerpos, en sus armaduras, y que, bueno, como digo, retienen su alma. Y posteriormente estas almas son liberadas en el circuito infinito del mundo astronave o del mundo virgen, ¿vale? O en el caso del mundo virgen lo llaman espíritu del mundo, según sean exoditas o habitantes de un mundo astronave. Y bueno, son como realidades psíquicas, burbujas psíquicas que han creado para evitar el destino que les aguarda en la disformidad, ¿no? Si son atrapados por el Slanesh. En el caso de los arlequines, al parecer, se especula, porque los arlequines, bueno, por definición propia son bastante misteriosos, que sus esencias al morir se fusionan con las de su dios, que todavía permanece vivo, y escapan así también a las garras del Slanesh, ¿no? Muy bien, pues el modo de vida de los Eldar es este, y no está solo relacionado con escapar a Slanesh en la muerte, ¿vale? Sino también durante sus vidas. Los Eldar se consagran a una senda. La sociedad de los mundos astronaves está fuertemente estructurada, es un poco rollo la República de Platón. Bueno, eso sería más bien los Tau. No es que sea por castas, como los Tau, sino que, bueno, se dedican como estructurar y disciplinarse muchísimo en sus actividades, ¿vale? Cuando un Eldar crece, digamos, se le da la opción de elegir una senda en la que él tiene que educarse, hacerse un maestro y bueno, recorrer esa senda, ¿no? Esa senda vital de actividad, por así decirlo, hasta que considere que la domine del todo. Y luego empezar en otra senda. De este modo escapa pues a esa autocomplacencia que puede llegar a ser fatal, ¿no? Los Eldar no siguen siendo Eldars. Muchos han escapado de la condenación. Se entiende que los mejores de ellos, porque ya no... Bueno, fueron los que abandonaron a tiempo, ¿no? Ese modo de vida. A excepción siempre de los Eldar oscuros, pero siguen corriendo riesgos. Cuando los Eldar nacen de nuevo, o sea, los nuevos Eldar que nacen, pues no tienen la experiencia o el escarmiento de haber vivido la caída como tal. Claro que eso, bueno, se narra en sus ciclos míticos y tal, sobre los que vamos a hablar muy en breve. Y necesitan de disciplina, de guía, en definitiva, y de centrarse en una senda, ¿vale? Para, digamos, coger las riendas de su poderosa psique y que no se vayan de madre con caprichos, distracciones y bueno, cuestiones que pueden ser peligrosas por los precedentes que ya conocemos. Se menciona también en el trasfondo Eldar que para un Eldar es, ¿cómo decirlo?, peligroso hollar una senda de un modo muy apasionado, ya que corren el riesgo de perderse en esa senda, es decir, de profundizar tanto en esa senda que se obsesionen, ¿no?, con un aspecto concreto y se queden, pues, lo que ellos denominan atrapados en la senda, ¿no? Me parece curioso, y esto es una observación personal, que lo describan como, bueno, un destino que los Eldar temen, de cierta manera, porque les cierra las puertas a nuevas experiencias, y los Eldar, como hemos dicho, son seres curiosos, vitales y con un potencial tremendo para experimentar, pero sin embargo
muchos de los miembros más valorados, más importantes y de cuya supervivencia depende la raza Eldar de forma más destacable, ¿no? Son Eldars que se han perdido en una senda. Es decir, los videntes son Eldars que han recorrido la senda del brujo, por así decirlo. O bueno, es que no, los brujos son Eldars que han recorrido la senda del guerrero y luego recorren la senda del vidente. Pero bueno, sí, vamos, senda del vidente, senda del brujo, no recuerdo el término exacto, ¿vale? Pero diferenciamos entre videntes y brujos, y los videntes son los más dotados psíquicamente de los Eldar, los que realizan las profecías, los que están al cargo y tienen el mando de los mundos astronaves junto con los autarcas, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, pues son Eldar que se han perdido en su senda. Entonces, yo cuando hablan de que también es un destino temible para los Eldar, entiendo que es una suerte de sacrificio que se hace por... Quiero decir, ellos a lo mejor no recorren una senda con idea de quedarse atrapados en ellas por el bien común, pero si se quedan atrapados en esa senda, luego resulta algo que, bueno, si bien determina el carácter del Eldar en una dirección muy concreta, ¿no? Y lo va a limitar, en cierto modo, también es algo positivo para la sociedad Eldar en su conjunto. Como los Exarcas también, que son... perdón. Que son pues los guerreros Eldar que se pierden en una senda concreta de un aspecto de Khaine, de la guerra, y bueno, al final son los guardianes de los templos de la senda, ¿no? De los aspectos guerreros de Khaine, y son necesarios, son muy necesarios y muy importantes para la supervivencia de los Eldar. Entonces eso, yo lo entiendo como un sacrificio tipo el que hace el humano que renuncia a su humanidad para convertirse en un marine espacial, pero al fin y al cabo para beneficio de la humanidad, ¿no? Muy bien. Sin embargo, bueno, sendas hay más que... O sea, más cualquier cosa que se os ocurra, pues como profesión podría ser una senda, ¿no? Y luego cada mundo astronave, cada grupúsculo de la sociedad Eldar de los mundos astronave puede darle un enfoque concreto a una senda relacionada, por ejemplo, con el arte o la escultura, ¿vale? Sobre esto pues nos dan cierta información en el trasfondo, pero teniendo en cuenta que estamos inmersos en un wargame, pues tampoco es especialmente relevante, ¿vale? Muy bien. Pues visto esto, ¿vale? Sí, porque nos detendremos en cuestiones relacionadas con la senda de los Eldar y la relevancia que tienen respecto a determinados tipos de tropas, etcétera, etcétera, más adelante. Vamos a finalizar el vídeo hablando del panteón Eldar, de la mitología Eldar y de sus leyendas. Vale, antes de nada quiero decir que me parece un elemento súper interesante el tema de la mitología Eldar en el trasfondo general de la raza, ¿vale? Y quiero aclararos que yo esto lo entiendo, bueno, primero tiene muchas similitudes con la mitología griega y, bueno, elementos de la realidad que coge Game Workshop a modo de homenaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo de siempre. Pero en este sentido me parece que es como la mitología más auténticamente una mitología que existe en el trasfondo de Warhammer 40.000. Y me explico. Yo lo que os voy a contar lo entiendo como mitología, ¿vale? O sea, absolutamente. Salvo las excepciones que voy a ir diciendo, yo entiendo desde mi punto de vista del trasfondo de Warhammer que nada de esto sucedió en realidad, ¿vale? Hasta donde nosotros sabemos, los Eldar son creaciones de los ancestrales diseñadas específicamente para combatir a los Singir o Zetan, ¿vale? Los dioses estelares de lo material, de los cuales ya estuvimos hablando, y a sus creaciones, los necrones. Pues bien, aquí puede haber ciertos conflictos de canon, ¿vale? Pero yo entiendo que los dioses de los Eldar, tal y como lo describe la mitología Eldar, son, bueno, la forma que tenían los ancestrales de presentarse ante ellos, de comunicarse con ellos o de proyectarse delante de la sociedad Eldar, ¿vale? La mitología Eldar, o ciclo de los mitos, como lo llaman ellos, ¿no?
es como, bueno, es un elemento cohesivo a nivel cultural que describe el pasado de los Eldar y su grandeza, su historia, su origen como raza, ¿vale? Y básicamente habla de las actividades de los dioses, ¿vale? Se supone que los Eldar como raza, según su propia mitología, son hijos de Isha, que es la diosa Eldar de la cosecha y la fertilidad, y Kurnouz, que es este dios aparece en Warhammer Fantasy también, que es el dios de la caza, ¿vale? Un dios al que los mundos exoditas tienen muy en cuenta, porque es el dios de la caza, los animales salvajes, la convivencia con la naturaleza, etcétera. Bueno, pues al parecer estas dos deidades, masculina y femenina, son los progenitores de la raza Eldar, tal cual. Y bueno, hay una figura que es como semidivina o la más prominente de la raza Eldar, que es un héroe popular llamado Eldanesh, ¿vale? Que como veremos más adelante va a ser asesinado por Kane. Bueno, pues voy a pasar a describiros, aparte de Isha y Kurnouz, como he dicho, tenemos el resto del panteón Eldar, sería Asurian, ¿vale? Que es el Fénix, la llama del renacimiento, y es básicamente el Zeus del panteón Eldar. El dios de dioses, algo así como el gran padre y el que maneja todo el cotarro, la deidad más poderosa y más preeminente dentro del panteón Eldar. Luego tenemos a Baul, que es algo así como Vulcano, es un dios herrero de la forja, el patrón de todos los artesanos y el currante, el currito del panteón Eldar, que se dedicaba pues a crear los palacios de Asurian, las espadas de Kane, forjar cosas para Liliath, etcétera. Bueno, Liliath es una diosa doncella, ¿vale? Que se supone que es hija de... Te dice que es hija de Isha, pero no te dice que sea hija de Kurnouz también. Bueno, las incongruencias, por esto digo que esto a mí sí me suena a una mitología que se han inventado los Eldar para explicarse su origen, pero que no son tanto deidades reales, ¿vale? Y ahí con un pero que ahora iré desarrollando. Que además este pero está plasmado en Kane, ¿vale? Dios de la guerra de los Eldar, del asesinato, de la matanza, el dios marcial, que viene a ser un poco pues el Marte del panteón romano, o el Ares del panteón griego, bueno, el dios de la guerra, ¿vale? Muy bien, pues digamos que los Eldar, y en esto hay todo un entramado de información contradictoria, de mitos, leyendas, conflictos de canon relacionados con el Codex de Necrones de antiguas ediciones, ¿vale? Que resolvía lo de los Zetán de una manera distinta como se resuelve en la actualidad, que es como más me convence a mí. Los dioses Eldar lucharon contra los Singir, ¿vale? Contra los Necrones. Y en este sentido yo sí considero que podían ser realmente manifestaciones de la psique Eldar que los ancestrales usan como arma contra los Zetán, ya que los Zetán eran especialmente vulnerables a toda energía proveniente de la disformidad, porque eran incapaces de entenderla y de asumirla, ¿vale? Como comentamos en el anterior vídeo. Pues bien, esto es una guerra, esto es la guerra en el cielo, la guerra celestial, ¿vale? La guerra de la sociedad Eldar, sus dioses, patrones y los ancestrales contra los Singir y los Necrones. Pero existe otra leyenda que yo, bueno, tal y como se plantea el folclore Eldar, entiendo que es posterior, que es la guerra celestial, ¿vale? Que es una especie de guerra civil entre dioses Eldar. Tenemos pues que la raza Eldar es descendiente de Isha y Kurnouz, ¿vale? Y un día, todo es muy formato cuento, por eso digo que bueno, esto será leyendas Eldar, ¿vale? Un día la diosa Liliath, diosa de los sueños, es como una especie de profetisa, ¿vale? Sueña la profecía de que los Eldar, los descendientes mortales de Isha y Kurnouz, causarán la destrucción de Kane, el dios de la guerra, ¿vale? Kane se toma esta profecía muy en serio
y se dedica pues a matar a matar Eldar a puñados, ¿vale? A erradicar esta raza de la galaxia. Entonces Isha, la madre de los Eldar, la diosa madre, pide a Surian, el Zeus del panteón, que detenga a Kain, ¿vale? Que detenga esa matanza y que no le permita destruir a la raza de mortales. Así que Asurian decreta que, bueno, primero para a Kain, crea una especie de barrera entre los Eldar y los dioses de los Eldar, los separa para siempre y decreta que ningún dios va a intervenir o comunicarse con los Eldar nunca más, que deben seguir sus designios como raza mortal y ellos estar a sus cosas de dioses, ¿vale? Isha, sin embargo, sufre por esta decisión porque se la priva del contacto con sus hijos. Isha es una diosa maternal y cariñosa, ¿no? Y junto con su marido Kurnouz, pues van a Baul a pedirle al dios herrero, a pedirle que forje unas especies de talismanes que le permitan comunicarse con ellos, ¿no? Con sus hijos. Entonces con Baul le forja unas piedras. Baul es de naturaleza muy amable también y le forja unas piedras para que se comuniquen con los Eldar. Sin embargo, perdón, un día Kain se encuentra con la pareja mientras... A mí me hace gracia todo el rollo este bueno, de folclore y de mitología, porque es un poco rollo, me imagino un Olimpo ahí como una especie de escuela o de residencia de dioses, los que están rollo Gran Hermano paseando pues, y con los salseos, ¿no? Y claro, Kain ve a estos dos hablando, los pilla y va al jefe, ¿no? A Surian a decirle, mira esta gente tal, que dijiste tú que no se podía hablar con los Eldar, mira lo que están haciendo. Bueno, el rollo es ese, ¿no? Kain los acusa y Asurian monta en cólera porque, bueno, al ser, digamos, el dios de dioses, pues es muy Zeus y no le gusta ser contravenido en lo que él decreta, ¿no? En sus órdenes, lo que él dice va a misa. Entonces da permiso a Kain para hacer con ellos lo que quiera, como castigo, ¿no? Y Kain, pues que es de naturaleza belicosa, sangrienta y un puntito sádica, se dedica a torturar a Isha y Kurnouz durante bastante tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, nos cuentan que muchos dioses veían esto con malos ojos, ¿no? Que Kain se estaba pasando con el castigo y apoyan a Isha y Kurnouz. Cuando habla del resto de dioses, en el panteón Eldar hay bastantes, ¿vale? Lo que pasa que no tienen relevancia, no están desarrollados a nivel trasfondístico más allá de algún nombre o algo así. Entonces, pues Baul es el único con valor para ir a pedir su liberación. En plan, bueno, mira, ya los has castigado suficiente y podemos llegar a un acuerdo. Entonces Kain le pide que le forje 100 espadas, ¿vale? Y Baul, pues cuya habilidad, cuya característica divina era la de forjar cosas increíbles, ¿no? Y muy codiciadas, pues se dedica a forjarle espadas a Kain, espadas tremendamente poderosas y preciosas, ¿no? La cosa es que Kain le da el plazo de un año para que finalice esta obra, y al término del año Baul, trabajando sin descanso, solo ha conseguido forjar 99. Entonces decide introducir una espada normal en el lote con la esperanza de que Kain no note la diferencia. Y sin embargo, bueno, Kain se pone muy contento al principio, ¿no? La cosa cuela, libera a Isha y Kurnouz, y es un tiempo después de haberlos liberado cuando se da cuenta de que ha sido engañado por Baul. Empieza entonces una especie de guerra entre los dioses, en los que algunos, pues entiendo que apoyan a Kain y otros apoyan a Baul, y que dura una eternidad, ¿no? Es un conflicto, bueno, pues motivado por eso, un rollo muy tragedia griega, ¿vale? Y al parecer esto tiene una especie de reflejo en la sociedad Eldar, en los que, bueno, toman bando, toman partido y tal. Y bueno, en un momento dado Asurian, que se mantiene neutral, ¿no? En principio. Y bueno, en un momento dado Baul forja una espada, la mejor de todas, ¿no? A la que llama Anaris, y lucha en combate singular contra Kain. Pero incluso con una espada tan poderosa, pues Baul no puede vencer al dios guerrero, y Kain le derriba, lo mutila y lo hace preso, ¿vale? Encadenándolo a su yunque.
Es entonces cuando el héroe este de los Eldar, mortal, que por eso digo que tiene un poquito de semidios en el desarrollo narrativo, toma la espada de Baul e intenta pues derrotar a Kain, pero nadie puede derrotar al dios de la guerra, ¿vale? Y este asesina al héroe Eldanesh. Entonces, una vez muerto, Asurion declara que es el fin de la guerra, porque además si lo pensáis, pues de nuevo se ha vuelto a inmiscuir, se ha visto inmiscuido un mortal, ¿no? Aunque sea pues el mayor héroe de toda la raza, pero no deja de ser un Eldar. Kain lo ha asesinado y Asurion decreta el fin de la guerra, ¿vale? De forma pues, digamos, ya está, se acabó, ¿vale? No vais a seguir matándoos unos a otros. De hecho, condena a Kain a... Bueno, le da una especie de... Lo señala, ¿no? De forma que sus manos, siempre están ensangrentadas con la sangre del héroe Eldar que mata. Y bueno, el conflicto se acaba y de algún modo, pues Kain queda satisfecho con su venganza, ¿no? Queda apaciguado y tal. Al final, Asurion manda, pero Kain es... yo diría que la deidad más poderosa de los Eldar, ¿vale? Muy bien. Perdón. Vale. La cuestión es que yo creo que esta mitología de los Eldar, ¿vale? Y aquí pues ya estoy yo especulando. Trata de explicar algún tipo de conflicto que forma la base de su sociedad y que ha sido deliberadamente no sé si por los propios Eldar o quizá por los ancestrales o por el paso del tiempo, de forma más casual que deliberada, pero es como explican todo el conflicto y el derramamiento de sangre que hay entre necrones y zetani, ancestrales y el resto de razas, y la forma que tienen de crear armas los ancestrales para combatir a su enemigo, ¿vale? Y los Eldar pues todo esto lo embellecen de alguna manera y le dan este rollo de ciclo mítico y tal, ¿vale? Tenemos hay ciertas historias también que hablan de que Kain luchó contra el portador de la noche, Asurion también, Baul por ejemplo se enfrenta al dragón del vacío, ¿vale? De hecho de esto sí parece haber evidencias, ya que no vamos a saber seguro si los dioses Eldar existían como tal, ¿vale? Lo del conflicto entre ellos a mí me suena básicamente a un cuento. O sea, si había un reflejo psíquico de los Eldar capaces de realizar estas proezas, o eran los propios ancestrales, no lo vamos a tener claro nunca, probablemente, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que quedan restos patentes materiales de que los dioses Eldar de un modo u otro existieron, ¿vale? Fuesen proyecciones de los ancestrales, fuesen proyecciones de la psique Eldar, fuesen, constructos artificiales, ¿vale? Quizás lo único que hay real de Baul son los talismanes de Baul o naves negras, como se las conoce en la actualidad, ¿vale? Que son, no nos vamos a parar ahí en breve. Muy bien. Dicho esto, ¿vale? Cerrado el ciclo mítico y dada mi opinión sobre el tema, ¿qué se supone que pasa? Siguiendo el tema de la mitología Eldar, ¿vale? Después de la guerra en el cielo, etcétera, etcétera. Lo siguiente que ocurre es que miles y miles de años más tarde, ¿vale? Y hay que destacar esto por lo que acabo de decir, porque yo creo que esto es una explicación que de alguna manera nos da pistas sobre lo que fue la guerra en el cielo entre ancestrales y zetani y necrones. La raza Eldar viaja por las estrellas y forja un gran imperio, ¿vale? Y empieza a sembrar las semillas de su caída. Con el paso de los milenios o de los siglos, no se sabe con exactitud, ¿vale? Pues dan vida a Slanes, todo el proceso hemos descrito al principio del vídeo, y el nacimiento de este y la caída de los Eldar suponen el fin del panteón Eldar, ¿vale? Slanes, conforme nace, asesina a las deidades Eldar y se alimenta de ellas y absorbe su poder, ¿vale? Y para mí esto
se explica muy fácilmente en el sentido en el que si la sociedad Eldar muy unilateralmente se había entregado a las actividades y al reflejo psíquico emocional que da vida a Slanes, es muy probable que todas las hipotéticas deidades que estaban en la disformidad alimentándose del reflejo psíquico de otros aspectos, otras facetas de la psique Eldar, estuviesen muy debilitadas, ¿vale? Y muriesen de alguna manera en favor del nacimiento de Slanes, en términos, digamos, más científicos. Bueno, todo lo científico que se pueda teorizar sobre la disformidad, ¿no? Pero lo del tema del panteón es una manera de ilustrar eso. Entonces, Slanes asesina a Lileath, a Morayeg, que es... se me ha olvidado comentarla, pero es una especie de diosa del destino, una diosa anciana, ciega, que... bueno, está relacionada con las hebras del destino y de las vidas de los mortales. Y era la consorte de Kain, al parecer también. Y bueno, y así como Kurnouz, ¿no? Pues son asesinados por Slanes. Zegorach, el dios que ríe, el dios de los arlequines, huye de Slanes de alguna manera, consigue burlarlo constantemente y bueno, representa pues el ingenio puro y el sentido dramático de la psique Eldar, ¿no? En el sentido de ser los protagonistas de su propia historia y verse como actores de un gran teatro. A mí me parece un aspecto muy interesante. Es probable que haga un vídeo relacionado solo con los arlequines y con Zegorach, que igual es un relato cortito, pero habrá. Muy bien. Zegorach, como digo, es uno de los dioses que sobrevive a Slanes. Kain desafía a Slanes y lucha contra él, como no puede ser de otra forma, el dios de la guerra. Entonces es derrotado, ¿vale? Es derrotado por Slanes, ya que, bueno, es con la deidad más poderosa que han creado los Eldar, con su actividad. Sin embargo, la lucha deja a Slanes totalmente debilitado y es incapaz de destruir a Kain, ¿vale? Además, al parecer, Khorne, el dios del caos, está interesado en absorber la esencia de Kain, o puede, como ya comenté en otro vídeo y a mi entender, puede que sea de algún modo una cara de la misma moneda, la otra cara de una misma moneda polifacética, por así decirlo, de lo que es Kain. Intenta asimilar la esencia de Kain. Entonces también se mete en liza, lucha contra Slanes y lo molesta a la hora de intentar destruir del todo a Kain y consumirlo, ¿no? Entonces Kain pasa un poco como con los Zetán. Se ven incapaces de destruirlo y en la pelea resultante, sea como fuere, acaba fragmentado, ¿vale? Y dividido en el espacio en avatares. Los avatares de Kain, de los que ya vamos a hablar en el siguiente vídeo, pero que me parecen una manifestación de alguna manera de que Kain, como reflejo psíquico, como deidad, existe de alguna manera, ¿vale? Existe o existió. Y la otra diosa Eldar que sobrevive a Slanes, curiosamente sobrevive también no por sí misma ni por su fuerza, sino a base de la intervención de otro de los dioses del caos, o celosos, digamos, del nacimiento del poder de su nuevo hermano, ¿no? Pues parece que le van a fastidiar un poco la victoria sobre el alma Eldar. Entonces Nargel rescata a Isha, la diosa de, como he dicho, la fertilidad, la curación, etcétera, etcétera, y la rescata y para Nargel, que tiene pues esta especie de lado siniestramente afable, ¿no? y jocoso, Isha es como una especie de trofeo. La pone a salvo en su... Bueno, todo lo a salvo que se puede estar en el reino de Nargel, ¿no? Pero la libra de ser consumida por Slanes, la tiene cautiva en una jaula, y es con ella con la que prueba las enfermedades que diseña desde su enorme caldero, ¿vale? Este reino del inframundo de la plaga, que es el reino del caos de Nargel, pues él la tiene como de cobaya, de conejillo de indias, y sin embargo de alguna manera pues le tiene aprecio, ¿no? Porque le ayuda a crear cosas que sean terriblemente virulentas.
la envenena con distintas enfermedades y según el tiempo que tarde Isha en curarse, pues él ve si, cómo destructiva va a ser una plaga así en el mundo real, ¿no? Bueno, pues digamos que este es el fin del Panteón Eldar, ¿vale? Azurian, el rey Fénix, pues pese a ser el más poderoso de los dioses, es consumido por Slanesh y no se sabe mucho más de él. Y los demás, pues lo que os he comentado, ¿no? Luego hay algunos dioses más. Y bueno, también está Inead, ¿no? Pero Inead, vamos a hablar de él como broche final del siguiente vídeo. Y este lo vamos a ir dejando por aquí porque ya ha quedado bastante larguito, ¿vale? Tenéis un ratito para escuchar mientras pintáis. Agradeceros mucho a los que hayáis escuchado hasta aquí, ¿vale? Como siempre, pues os agradezco, espero que os haya gustado, os agradezco valoraciones, ¿vale? Críticas constructivas siempre son bienvenidas. O sea, bueno, si a alguno le ha parecido una puta mierda, pues también me lo puede decir libremente y yo tomaré nota. El sábado que viene tendremos vídeo de trasfondo, ¿vale? Este de los Eldar también, porque estoy un poquito más libre. No quiero comentar, creo que muchas cosas más. Me gustaría, se lo he dicho en algún vídeo más, se lo he dicho a Max, y es entender también que es muy difícil. Mis intenciones son las que son, pero luego muchas veces no dispongo de tiempo y muchas otras veces no dispongo de los medios para hacerlo, ¿vale? Me gustaría hacer un vídeo relacionado con coleccionismo para gente que quiera empezar a introducirse en el mundo de Warhammer o reintroducirse, ¿vale? Y querría aprovechar pues el tema de que estamos hablando de Eldar y tal para enseñaros más o menos cómo he cogido un ejército que estaba hecho una mierda, básicamente, y lo estoy dejando bastante bien, y cómo, bueno, temas de precio, muchos temas, ¿vale? Relacionados con eso. Comentadme por favor si esto os interesa, o si no, bueno, si no me decís nada, pues yo seguiré tonteando con la idea porque creo que puede haber a quien lo pueda interesar y creo que puedo hacer un buen vídeo sobre eso. Y seguiremos con trasfondo. Como digo, decidme qué os ha parecido, si os ha gustado. Darle like, os agradece mucho, y que lo compartáis también. Suscribíos si por casualidad todavía no estáis suscritos, si es vuestra primera vez en este canal. Y nada, pues como siempre, disfrutad de lo que estáis haciendo, del pintar miniaturas, del jugar, del leer, ¿vale? Y vamos allá, va a haber muchas novedades en octava edición. Estamos viviendo una época muy chula para ser aficionados de Warhammer 40.000. Y nada, deciros que eso, aunque a veces pueda fallar o retrasarme un poco, sigo teniendo mucha ilusión con el canal, sigo con muchas ganas de colaborar con Max, que como veis está teniendo una actividad del canal de día tras día y de mucho contenido, y bueno, yo no tanto, pero él se lo está currando tremendamente y creo que se merece bastante apoyo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.